Bien, ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de la impedancia como tal, ahora vamos a hablar de una herramienta matemática gráfica muy útil, que es el triángulo de la impedancia. ¿Listo? El triángulo de impedancias. Tal cual como hablamos en el video anterior, la impedancia Z se podía expresar en formato polar, en formato rectangular como una parte real más menos una parte imaginaria que llamábamos nosotros reactancia. La parte real pues sería la parte resistiva de la impedancia como tal. Si se expresaba en formato polar, pues va a quedar la magnitud de la impedancia con un ángulo, donde este ángulo de la impedancia indicaba el desfase entre voltaje y corriente. Eso es lo más importante a tener en cuenta respecto a la impedancia. ¿Listo? Entonces, primero, que la parte imaginaria de la impedancia se conoce como reactancia. ¿Listo? Reactancia. Y que esa reactancia puede ser inductiva, y eso quiere decir que la parte imaginaria será positiva, o puede ser capacitiva, lo que se refleja en que la parte imaginaria sea negativa. Y el ángulo lo que demuestra es el desfase como tal entre voltaje y corriente. ¿Listo? Ahora, esto aquí va a ser muy importante porque si nosotros vamos al plano complejo, ¿sí? Y nos ubicamos de la siguiente manera, donde esto es el eje de los reales y este es el eje de los imaginarios. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros venimos y tenemos una impedancia con una parte real, como la que está acá, nosotros ya sabemos que esta parte real será R o la resistencia que tenga nuestra impedancia. Pero la parte imaginaria puede ser positiva, ¿cierto? Si la parte imaginaria de esta impedancia es positiva, estamos hablando de que se trata de una impedancia de carácter inductivo o una impedancia inductiva. ¿Listo? Ahora, si nosotros venimos y cerramos este triángulo rectángulo, pues aquí tendremos la magnitud de la impedancia y por acá nosotros tendríamos, entonces por acá esto sería R, ¿cierto? Y por acá nosotros tendríamos el ángulo de esa impedancia, que ya sabemos que ese ángulo que indica un desfase entre voltaje y corriente. Ahora, si la impedancia tuviese una parte resistiva y una parte capacitiva, el triángulo se vería de esta manera. ¿Sí? El triángulo se vería con la parte imaginaria hacia abajo. ¿Sí? Esto sería una X capacitiva. ¿Listo? Y lo mismo, por acá tendríamos nuevamente la magnitud de la impedancia. Ahora, en este caso, aquí veamos aquí, ángulo de la impedancia 1 y a este llamémoslo ángulo de la impedancia 2. Entonces, ¿qué ocurre? Ese ángulo va a ser muy importante porque ese ángulo de la impedancia nosotros ya sabemos que representa el desfase que hay entre el voltaje aplicado a la impedancia y la corriente que circula en dicha impedancia. Entonces, si como ustedes se dan cuenta, el ángulo Z1, ¿qué valores podrá tomar? Podrá tomar cualquier valor entre 0 y más 90 grados o entre 0 y menos 90 grados. Entonces, esto nos muestra que el ángulo de la impedancia puede variar entre menos 90 grados y 90 grados.
Si nosotros analizamos este circuito, ¿sí? Ese vector Z, vamos a graficarlo por acá, dense cuenta de algo bien importante. Entonces, si nosotros tomamos ese vector Z que está aquí, ¿vale? Vamos a cambiarle el color, listo. Y vamos a ponerlo solamente para que lo analicemos. Este vector Z que está acá representa la magnitud de mi impedancia. Ese ángulo que puede tomar, entonces puede tomar este valor desde ahí. ¿Qué ángulo tendría? Menos 90 grados, 0 grados o si está por acá 90 grados positivo. Y ese sería el mayor número el rango en el cual puede variar el ángulo de la impedancia. No puede darnos ángulos por acá. ¿Por qué? Porque la resistencia nunca es negativa, la resistencia siempre es positiva. Entonces ya sabemos que la magnitud, el ángulo de la impedancia que va a estar asociado al ángulo que tiene el vector de la impedancia respecto al eje X siempre va a estar entre 90 grados y menos 90 grados. Siendo los casos extremos 90, 0, perdón, aquí sería menos 90, 0 y más 90. ¿Qué ocurre? Importante, muy claro tener en cuenta aquí lo siguiente. Entonces, nosotros debemos definir muy claramente lo siguiente. Entonces, si el ángulo nos llegase a dar 90 grados positivos, estamos diciendo que la impedancia es puramente inductiva. ¿Listo? Es puramente inductiva. ¿Listo? Por el contrario, si el ángulo nos da menos 90, podemos decir que la impedancia es puramente, puramente capacitiva. ¿Listo? Y en este caso, pues la resistencia vale 0. Y en el caso de acá, pues la resistencia también valdría 0. ¿Listo? Con base en esto, ¿vale? También suele decirse lo siguiente. Entonces, toda la región que está por acá, ¿listo? Todo todo este primer cuadrante, ¿vale? Todo este primer cuadrante hace referencia a impedancias en atraso. ¿Listo? O inductivas. Y toda esta parte que está por acá, cualquier impedancia que esté ubicada en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, hará referencia a impedancias en adelanto. ¿Listo? O capacitivas. ¿Listo? Cuando digo que la impedancia está en atraso o que es inductiva, es porque la impedancia estará en el primer cuadrante, o si se dice que es una impedancia en adelanto o capacitiva, se está diciendo que la impedancia va a estar en el cuarto cuadrante. Cualquier ángulo, pero que esté en el cuarto cuadrante, es decir, entre 0 y menos 90 grados. Y si el ángulo de la impedancia está entre 0 y más 90 grados, la impedancia será en atraso o inductiva. ¿Listo? Será 100% inductiva si el ángulo llegase a ser 90 grados y será 100% capacitiva si este ángulo llegase a ser eh, menos 90 grados. ¿Qué ocurre si la impedancia llegase a ser, si el ángulo de la impedancia llegase a ser de 0 grados? Esto nos indica que la impedancia es puramente, puramente resistiva. Y esto ya nos arroja muchos resultados interesantísimos de analizar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recordemos, y algo que en lo que quiero enfatizar es que el ángulo de la impedancia es el desfase entre voltaje y corriente. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos decir que si el ángulo de la impedancia es
más 90 grados, ¿vale? O bueno, vamos a definirlo por rangos para que quede mucho más claro. Si el ángulo y la impedancia está entre menos 90 grados, ¿sí? Menos 90 grados y 0 grados, ¿vale? Vamos a decir que la impedancia será de tipo capacitiva. ¿Y eso qué va a querer decir? Esta conclusión que voy a mostrar es demasiado importante. La corriente se adelanta 90 grados. Bueno, se adelanta realmente. ¿En qué valor? Pues en el ángulo que tenga la impedancia, ¿no? Se adelanta en ángulo de la impedancia grados del voltaje. ¿Listo? Si el ángulo de la impedancia llegase a ser 90 grados, estamos diciendo que Z es puramente capacitivo, y la corriente se adelanta 90 grados del voltaje. ¿Listo? Dato muy importante. ¿Listo? Entonces, si el ángulo de la impedancia está entre menos 90 y 0 grados, ¿sí? Cualquier valor que sea menos 90 y menor a 0, estamos diciendo que la impedancia será de tipo capacitiva. Quiere decir que la corriente se estará adelantando al voltaje en el ángulo que tenga la impedancia. ¿Vale? Lo que dice esa primera nota. Si el ángulo de la impedancia llegase a ser, aquí me faltó el menos, si el ángulo de la impedancia llegase a ser menos 90 grados, lo que estamos diciendo es que la impedancia será puramente capacitiva y que la corriente se está adelantando en 90 grados al voltaje. Ahora, si el ángulo de la impedancia llegase a estar entre si el ángulo de la impedancia llegase a estar entre 0 y más 90 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que la impedancia, aquí llamémoslo aquí, si quieren, caso A, y aquí, caso B. ¿Listo? Entonces, en el caso A, pues el triángulo de la impedancia sería así. ¿Listo? Esto sería el ángulo de la impedancia, aquí la magnitud, aquí la reactancia capacitiva y aquí el valor de la resistencia. Si por el contrario el ángulo de la impedancia llegase a estar entre 90 grados y 0, o sea, si llegase a ser mayor a 0 y menor o igual a 90 grados, la impedancia será de tipo inductiva. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente ya no se va a adelantar, ahora se va a atrasar, se atrasa en los X grados que tenga el ángulo de la impedancia del voltaje. Entonces, si el ángulo de la impedancia es 40 grados, quiere decir que la corriente está atrasándose 40 grados respecto al voltaje. ¿Listo? Entonces, si el ángulo de la impedancia, ¿sí?
Es negativo, quiere decir que la corriente se está adelantando al voltaje. ¿En cuántos grados? Pues depende en cuánto valga ese ángulo. ¿Listo? Ahora, si la corriente, eso pasaba en el caso capacitivo, en el caso inductivo, si el ángulo da entre es mayor a cero y menor o igual a 90 grados, quiere decir que el ángulo va a ser positivo, ¿cierto? Y eso muestra que la corriente se atrasa en el valor que tenga el ángulo de la impedancia al voltaje, en esos grados. Y esto nos lleva a un caso especial, y es que si el ángulo de la impedancia es igual a más 90 grados, la impedancia es puramente inductiva. ¿Listo? Así como pasaba en el capacitivo, si en el capacitivo, miren la nota anterior, si el ángulo de la impedancia era menos 90 en el caso capacitivo, la impedancia es puramente capacitiva y la corriente se adelanta 90 grados al voltaje. Aquí, como el ángulo ya no es menos 90, sino más 90, la impedancia será puramente inductiva, pero ese cambio de signo en el ángulo de la impedancia nos dice que el, la corriente, perdón, nos dice que la corriente se atrasa 90 grados del voltaje. ¿Listo? Ahora, en este caso, pues el triángulo de impedancias nos quedaría de esta manera. ¿Vale? Esto es el ángulo de la impedancia, esto sería XL, esto sería R y eso sería la magnitud de la impedancia. ¿Listo? Noten la diferencia. Un ángulo de impedancia positivo quiere decir que será resistivo inductivo, o sea, se asocia que la impedancia es de tipo inductivo. Como no, o sea, si el triángulo de impedancia nos queda en el primer cuadrante, como es este caso, que coincide con lo que está de color rojo en este dibujo, el ángulo de impedancia es positivo y quiere decir que la carga será de tipo inductiva y eso quiere decir que la corriente se atrasa al voltaje. Por el lado contrario, si el ángulo de la impedancia es negativo, ¿vale? Sea cual sea su valor entre menos 90 y 0 grados, estamos diciendo que la carga será de tipo capacitiva y pues el triángulo de potencias da mirando hacia abajo, es decir, estaríamos ubicados en cualquier punto de este cuarto cuadrante. Muy importante tener en cuenta es qué pasa si la impedancia tiene, entonces esto llamémoslo, ya aquí lo llamamos caso B, ahora caso C, porque miren los límites del ángulo, aquí no incluye el cero y acá tampoco incluye el cero. ¿Qué pasa si el ángulo de la impedancia es cero? Si el ángulo de la impedancia llegase a ser cero, estamos diciendo que la impedancia es puramente resistiva. ¿Listo? Puramente resistiva. ¿Vale? ¿Y esto qué querrá decir? Que no hay desfase entre voltaje y corriente en esa impedancia. ¿Listo? Entonces, ojo, si el ángulo de la impedancia siempre va a estar entre más 90 y menos 90. Si vale más 90, nos está diciendo que es puramente inductiva. Y eso quiere decir que la corriente, ese ángulo, recuerden siempre, ese ángulo de la impedancia que es el desfase entre voltaje y corriente. No pierdan eso de vista. Desfase entre voltaje y corriente. Siempre, siempre va a ser eso. Ahora, si nos da más 90 el ángulo de la impedancia, quiere decir que el desfase entre voltaje y corriente es más 90. Como da positivo, quiere decir que la corriente se está atrasando del voltaje. Si el ángulo nos da menos 90, que es una impedancia de tipo capacitivo, eso demuestra que el voltaje, la corriente, perdón, ahora se estará adelantando al voltaje. Y si el ángulo es cero, quiere decir que no hay desfase entre voltaje y corriente, entonces la impedancia será puramente resistiva.
¿Listo? Entonces, eso es un concepto demasiado, demasiado importante, ¿vale? En análisis de sistemas eléctricos y en análisis de circuitos, porque nos va a dar connotaciones en términos de consumo de potencia. ¿Listo? Entonces, si lo quieren ver a manera de resumen, si la impedancia está, si el ángulo de la impedancia vale menos 90, quiere decir que la impedancia es inductiva, perdón, capacitiva, Z capacitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que la corriente IDT se adelanta 90 grados al voltaje, a VDT. ¿Listo? Si el ángulo de la impedancia vale 0, estaríamos hablando de que la impedancia es resistiva. Quiere decir que IDT está en fase con VDT. Y si el ángulo de la impedancia nos llegase a dar positivo, más 90, estamos diciendo que Z es inductiva. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que IDT se adelanta 90 grados, se atrasa. El ser inductiva quiere decir que la corriente se atrasa. Entonces se atrasa 90 grados con, se atrasa 90 grados de VDT, del voltaje. ¿Listo? Entonces, eso es el resumen. Aquí pues voy a tener cualquier ángulo, ¿vale? Entre menos 90 y 0 grados. Y aquí vamos a tener cualquier ángulo entre 0 grados y más 90 grados. ¿Listo? En este rango. ¿Vale? Acá entonces se dirá Z de tipo capacitivo. Z de tipo capacitivo. Pero también habrá parte resistiva. Y aquí tendremos Z de tipo inductiva, pero también habrá R. Para que lo veamos más claro, ¿sí? Esto es una situación a manera de resumen, ¿vale? Aquí Z solamente será menos JXC. En esta región, ¿vale? En esta región, Z será igual a R menos JXC. Luego, en esta región, Z será igual únicamente a R. ¿Vale? Luego, coloquemos por ejemplo aquí, ¿sí? En esta región, Z será igual a R más JXC.
XL. Y en esta última región Z va a tener solamente parte imaginaria positiva. ¿Listo? Más JXL. Entonces, si el ángulo de la impedancia es menos 90, la impedancia será 100% capacitiva. Si está entre menos 90 y 0, sin ser 90 o sin ser 0, la impedancia tendrá esta forma. Tendrá parte real y parte imaginaria negativa. Si el ángulo de la impedancia nos llegase a dar 0, quiere decir que la impedancia tendrá solo parte resistiva. Si el ángulo de la impedancia llegase a estar entre 0 y 90 sin ser ninguno de esos dos valores extremos, la impedancia tendrá parte real y tendrá parte imaginaria positiva. Y si la impedancia nos llegase a dar 90 grados positivos, la impedancia nos va a dar solamente parte imaginaria positiva. Y ese vendría siendo el resumen. Ahora, para que lo tengamos un poquito más claro, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un sistema, ¿vale? Que tiene una impedancia Z que no sabemos de qué tipo es, ¿listo? Y que se le aplica un voltaje VDT y se le hace, al aplicar ese voltaje VDT aparece una corriente IDT en esa impedancia. En este ejemplo vamos a decir que VDT, por ejemplo, es la red eléctrica colombiana. Entonces 170 coseno de 377t, pongámosle que empezamos a medir en una fase de más 20 grados, un ejemplo. Y que la corriente IDT vale 1.8 coseno de 377t menos 12 grados. ¿Qué tipo de impedancia estaría apareciendo ahí? Entonces miren, solamente analizándolo, ¿vale? Ya igual vamos a ver matemáticamente. Si el coseno, o sea, si para saber quién está adelantando a quién, uno suele hacer esto. Aquí está 0 grados y un corrimiento de más 20 en el voltaje, o sea, en el senoide de voltaje de más 20 quiere decir movimiento hacia la izquierda. Entonces aquí tendríamos más 20 grados. Es decir, este es el punto de inicio, ¿sí?, de VDT. ¿Vale? Eso sería VDT. Y el punto de inicio de IDT, ¿vale? ¿En dónde es? En menos 12. Entonces te ubicas en 0, supongamos que sea por aquí. Y menos 12 es corrimiento a la derecha, o sea, por acá. ¿Vale? Y queda más o menos de esta manera. ¿Listo? Si uno analiza el sistema de esa forma, ¿quién empezó primero en el tiempo? Empezó primero el voltaje, ¿cierto? El voltaje empezó primero. Ahora, miremos el desfase que hay entre ellos. O sea, al decir que el voltaje empezó primero, ¿cierto? Entonces se está diciendo que VDT adelanta a IDT. O como lo expresamos anteriormente, IDT se atrasa a VDT. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a mirar si matemáticamente es verdad. Esto quiere decir que sería una impedancia de tipo ¿qué? Inductiva. Ya miramos si 100% inductiva o tiene alguna parte resistiva. Entonces, para eso, tomemos esos senoides de voltaje y corriente y convirtámoslos en fasores. Entonces, el senoide VDT vale 170 con ángulo de 20. Entonces, aquí tendría 170 sobre raíz de 2 con ángulo de más 20. E IDT vale 1.8, entonces aquí sería 1.8 sobre raíz de 2 con ángulo de, esa corriente tiene un ángulo de menos 12 grados. Menos 12 grados. Ya teniendo eso, yo puedo calcular la impedancia, ¿cierto? La impedancia Z, ¿a qué va a ser igual?
esa impedancia Z va a ser igual a 100, al fasor de voltaje sobre el fasor de corriente. ¿Sí? Sobre el fasor de corriente. Que si continuamos arriba el análisis, ¿vale? Ponémoslo por aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Z va a ser igual a 170 sobre raíz de 2 con un ángulo de 20 grados, que es el fasor del voltaje, sobre el fasor de la corriente, que es 1.8 sobre raíz de 2, con un ángulo de menos 12 grados. ¿Listo? Ahora, este raíz de 2 se va, por lo tanto, Z va a ser igual a, si nosotros vamos a MATLAB, 170 sobre 1.8 sobre 1.8, 94.44, 94.44, 44, con un ángulo de 20 menos 12, porque por número complejo la división de dos números complejos que están en polar es la división de las magnitudes y la resta de los ángulos. 20 menos 12. Y eso nos daría que Z sería 94,4444 con un ángulo de 20 más 12, 32 grados. Miren que el ángulo de la impedancia nos dio positivo. Quiere decir que en efecto, Z es de tipo ¿qué? Lo que habíamos dicho antes, inductivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo habíamos dicho antes? Ni analizándolo en el tiempo, yo veía que el voltaje adelantaba la corriente. ¿Por qué? Porque empezaba primero. O en otras palabras, la corriente está empezando después que el voltaje. O quiere decir, acá tendríamos la fase de menos 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La corriente está empezando después que el voltaje, es decir, se está atrasando. Entonces, por lo tanto, el ángulo de la impedancia debe ser positivo con lo que vimos anteriormente. Ahora, si lo expreso en formato rectangular, ¿vale? Pues nos quedaría 94.4444 por el coseno de 32 grados más J 94.4444 por el seno de 32 grados. Y esto nos daría que nuestra impedancia daría entonces 94.4444 por el coseno de 32, pero aquí está en grados y en MATLAB tocas colocarlo en radianes, entonces por pi sobre 180 quiere decir que aquí tendremos una parte real que vale 80,0934 y la parte imaginaria esto mismo pero por el seno 50 positivo 50,0479 ohmios todo. ¿Listo? Entonces dense cuenta que dio positiva la parte imaginaria. La reactancia de esta impedancia es positiva. Quiere decir que eso debe ser un inductor. Tal cual a la tabla que decíamos antes y al análisis que hicimos en el tiempo. Veíamos que el voltaje adelantaba la corriente o en su defecto la corriente se atrasa al voltaje. Y eso es típico de cargas inductivas. Véanlo ustedes acá. Ahora, en este caso es una carga inductiva resistiva, también hay parte resistiva, ¿no? Si fuese 100% inductiva, pues esta parte real tendría que haber sido 0 y este ángulo nos hubiese dado 0. Si fuese 100% inductiva, pues este ángulo nos daba 90 y eso nos daba que la parte real sería 0. ¿Listo? Para que nos hubiese dado 100% inductiva. Y bien, ese es el análisis que hay que tener en cuenta respecto a los desfases entre voltaje y corriente para cada tipo de carga y combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces ya vamos a continuar más adelante con los siguientes videos.